Las prácticas sexuales en la Europa medieval se entienden hoy a partir de numerosos registros escritos que reflejan cómo se organizaban las relaciones íntimas dentro de distintos ámbitos de poder, creencia y control. A través de esos materiales se reconstruye un entorno donde el deseo se cruza con la religión, la jerarquía, la desigualdad y la disciplina. Algunos ejemplos describen vigilancia severa sobre el cuerpo y sus impulsos. Otros muestran costumbres que se alejaban de lo esperado. Y muchos plantean situaciones marcadas por la obediencia o el sometimiento. Cada elemento ayuda a entender cómo se estructuraban las reglas que definían el placer, la falta, el castigo o la desviación. Lo que parecía habitual para algunos era motivo de condena para otros, y esas diferencias coexistían en la misma época. ¿Qué comportamientos eran tolerables y cuáles se consideraban inaceptables, incluso sin ser nombrados? Durante gran parte de la Edad Media, la atracción entre personas se interpretaba a través de la influencia directa de los sentidos sobre el cuerpo. La mirada, el tacto, los olores, los sabores y los sonidos no se consideraban solo estímulos externos, sino canales por donde se encendía el deseo íntimo. Una figura atractiva, un color llamativo o una prenda elegante podían alterar el ritmo interno del cuerpo. La imagen percibida a través de los ojos no se detenía en la superficie, sino que viajaba hacia el interior, generando una reacción concreta en los humores. La belleza se entendía como una forma de peligro, capaz de excitar sin contacto alguno. En algunos textos, se recomendaba a las mujeres bañarse en infusiones aromáticas para mantener una presencia atractiva. Entre las clases altas era común el uso de aceites perfumados, tanto por razones médicas como sociales. En determinadas ocasiones, los perfumes eran considerados una forma de comunicación silenciosa, un modo de anunciar disponibilidad o interés sin necesidad de palabras. También existía preocupación por los olores intensos durante la confesión, ya que podían alterar la concentración del sacerdote. En lo relacionado con el gusto, algunos alimentos eran considerados afrodisíacos por ser calientes y húmedos, según la medicina antigua. Se creía que las comidas condimentadas, como el ajo, el jengibre o ciertos frutos secos, aumentaban el calor corporal y, con ello, el impulso sexual. Por eso, en ciertos momentos del calendario religioso, se recomendaba abstenerse de consumir ese tipo de ingredientes. Durante el ayuno, evitar esos productos no solo representaba una práctica espiritual, sino una forma de controlar la actividad interna del cuerpo. En varios recetarios médicos se advertía que la ingesta frecuente de ciertas frutas, vinos dulces o pasteles, podía generar agitación sexual en personas jóvenes. También existían mezclas de hierbas que se usaban con el propósito opuesto, reducir el deseo, sobre todo en entornos religiosos o educativos. El tacto también ocupaba un lugar central en las explicaciones médicas. Se creía que el contacto físico permitía transferir cualidades de un cuerpo a otro. La temperatura de la piel, la humedad o la fuerza del abrazo tenían significados específicos. En algunos textos se describían los efectos del roce de las manos, el contacto entre muslos o el calor compartido durante el sueño. Estos gestos podían interpretarse como iniciadores del deseo o como pruebas de cercanía peligrosa. Para prevenir situaciones comprometedoras, se recomendaba dormir separado, evitar abrazos prolongados o mantener distancia entre cuerpos durante actividades cotidianas. En monasterios mixtos, se prestaba especial atención a la distribución de espacios para limitar las ocasiones de contacto físico no regulado. En los textos dedicados a la confesión o la guía moral, también se advertía sobre los peligros de los sonidos seductores. Una voz suave, una risa sugerente o un canto melódico podían alterar el equilibrio emocional. En ciertos monasterios se limitaba el canto femenino durante ceremonias mixtas, bajo la idea de que el tono vocal podía interferir con la concentración espiritual de los hombres.
De forma similar, las canciones populares que contenían referencias amorosas eran motivo de censura, ya que se consideraban un estímulo innecesario. Algunos predicadores advertían contra la música instrumental en celebraciones privadas, especialmente si se combinaba con bebidas fermentadas o bailes cercanos. La música no era neutral. Se pensaba que podía provocar un estado alterado que abriera la puerta al deseo. Las prácticas ligadas al control del deseo a través de los sentidos eran distintas según el entorno. Entre las élites, el dominio del cuerpo formaba parte de la educación. Los jóvenes aprendían a reconocer y evitar situaciones donde los sentidos pudieran llevarlos a actuar sin control. Las mujeres nobles recibían advertencias sobre los perfumes, las miradas y el uso de joyas o prendas llamativas. Se creía que ciertos adornos corporales funcionaban como invitaciones indirectas. En cambio, en sectores rurales o artesanales, donde el control moral era menos rígido, muchas de estas advertencias circulaban en forma de consejos populares o historias ejemplares. Las restricciones eclesiásticas no siempre se aplicaban con la misma severidad. En algunos contextos urbanos, los sacerdotes advertían contra el uso de determinados colores en la vestimenta o la aplicación de cosméticos, mientras que en otros simplemente ignoraban esas conductas. Las fuentes revelan que muchos clérigos compartían las preocupaciones médicas sobre la relación entre los sentidos y el deseo, aunque sus advertencias se dirigían sobre todo a las mujeres, a quienes se les atribuía mayor capacidad para provocar alteración sensorial. En tratados de confesión, se pedía preguntar sobre la ropa usada, los perfumes aplicados o los peinados elegidos, ya que todo eso podía interpretarse como señal de disposición al pecado. Además de los textos normativos, hay ejemplos literarios que reproducen esta visión sensorial del deseo. En ciertos relatos, el enamoramiento comienza con una mirada o con el recuerdo de un aroma. Las escenas de seducción incluyen la descripción de detalles sensoriales: el calor de un abrazo, el color de una tela, el olor de los cabellos. Estas referencias no eran solo decorativas, sino parte de una comprensión compartida sobre cómo funcionaba el cuerpo y sus impulsos. Los cuentos muestran que las personas reconocían en la experiencia sensorial una forma de excitación concreta, y que muchas veces eso provocaba consecuencias sociales. Algunos manuales médicos ofrecían recetas para controlar estos efectos. Se recomendaban baños fríos, sangrías, infusiones amargas o ejercicios físicos para disipar el exceso de calor corporal. También se sugería evitar la música, las imágenes de cuerpos desnudos y la conversación prolongada con personas atractivas. Estos consejos se aplicaban sobre todo a jóvenes, religiosos y personas solteras, considerados más vulnerables. Sin embargo, muchas de estas medidas eran imposibles de mantener de forma constante. La realidad cotidiana implicaba contacto visual, aromas, sabores y sonidos que no podían eliminarse por completo. Muchas personas pensaban que los encuentros sexuales con entidades demoníacas eran experiencias reales, documentadas y peligrosas. Estas situaciones aparecían tanto en relatos religiosos como en tratados médicos o juicios. Las mujeres, en particular, eran señaladas como vulnerables a las visitas de espíritus malignos que tomaban forma humana para corromperlas durante el sueño o el aislamiento. Estas ideas se basaban en la creencia de que los demonios podían manipular los cuerpos y los sentidos, despertando impulsos intensos y difíciles de controlar. Los textos teológicos sostenían que los demonios podían adquirir apariencia física, ya fuera masculina o femenina, y así mantener relaciones con humanos. Las formas masculinas eran llamadas íncubos, mientras que las femeninas se conocían como súcubos. Estas entidades no eran vistas como alucinaciones o metáforas, sino como seres activos capaces de causar daño. En los tratados religiosos, se insistía en que esos encuentros eran condenables, ya que implicaban una colaboración voluntaria con fuerzas malignas. Los autores advertían que, aunque el demonio tomara la iniciativa,
La víctima debía asumir parte de la culpa si sentía placer o deseaba repetir la experiencia. Los relatos sobre íncubos y súcubos circulaban entre diferentes sectores sociales. Se mencionaban en monasterios, en confesiones privadas, en manuales de penitencia y en sermones públicos. Algunos predicadores usaban estas historias para advertir sobre los peligros del deseo descontrolado. Se explicaba que la falta de vigilancia sobre el cuerpo y la mente abría la puerta a estos visitantes sobrenaturales. Dormir solo, imaginar escenas íntimas o tocar el propio cuerpo se consideraban factores de riesgo. Incluso en ambientes religiosos, se afirmaba que los demonios eran más propensos a atacar a quienes llevaban una vida espiritual intensa, pues buscaban desviar a los más devotos mediante el placer. Uno de los casos más repetidos era el de mujeres visitadas por demonios durante la noche. Se decía que estos encuentros dejaban marcas visibles en el cuerpo, como arañazos, inflamaciones o pérdidas de sangre. En algunos testimonios se mencionaba que las víctimas despertaban con sensaciones físicas fuertes, recuerdos vagos y un sentimiento de culpa. Las autoridades eclesiásticas interpretaban estas señales como evidencia de pacto con fuerzas impuras. En ocasiones, se realizaban rituales de purificación para cortar el vínculo entre la persona afectada y el ente maligno. Estos rituales incluían oraciones, ayunos prolongados y la prohibición de dormir sola durante un tiempo. Las historias más elaboradas incluían diálogos entre la víctima y el visitante sobrenatural. En estos relatos, el demonio prometía placer, protección o conocimiento a cambio de encuentros íntimos repetidos. La idea de que los espíritus malignos podían hablar y razonar como humanos reforzaba la creencia de que eran entidades con voluntad propia. En algunos textos, se decía que el demonio podía adoptar la figura de un amante anterior o de un desconocido atractivo. Esta capacidad para cambiar de forma lo hacía aún más peligroso, ya que podía engañar incluso a personas con experiencia espiritual. También existían testimonios de hombres que afirmaban haber sido seducidos por súcubos. En estos casos, se describía a una figura femenina de gran belleza que aparecía durante la noche y provocaba excitación involuntaria. Los efectos físicos se consideraban reales, como la pérdida de fluidos o la debilidad corporal al despertar. Los autores religiosos advertían que estos encuentros podían llevar al deterioro espiritual y físico si se repetían con frecuencia. Algunos monjes confesaban haber sentido la presencia de estas figuras mientras dormían o rezaban a solas. La lucha contra ese tipo de tentaciones se convertía en una prueba constante de fortaleza interna. En ciertos manuales de confesión se indicaba a los sacerdotes que interrogaran sobre encuentros nocturnos inusuales, sobre todo si la persona mostraba señales de placer o culpa. La frontera entre un sueño perturbador y una visita demoníaca no estaba claramente definida. Si la experiencia incluía placer físico, se consideraba sospechosa. En esos casos, se recomendaba una penitencia prolongada. También se aconsejaba llevar amuletos religiosos, dormir con objetos bendecidos o recitar determinadas oraciones antes de acostarse. Estas prácticas buscaban impedir la aparición de presencias no deseadas durante el descanso. Algunas autoridades eclesiásticas fueron más lejos y sostuvieron que los demonios podían provocar embarazos. Aunque esta idea era polémica, ciertos autores afirmaban que los íncubos podían recoger semen de hombres vivos y luego usarlo para fecundar a mujeres durante sus visitas. Esta teoría explicaba embarazos considerados irregulares o imposibles, sobre todo en mujeres recluidas o célibes. La idea de que el demonio actuaba como intermediario entre humanos aumentaba la complejidad del fenómeno. No solo se trataba de encuentros sexuales, sino de una forma de reproducción perversa. Estas creencias influyeron en decisiones jurídicas, sociales y médicas, especialmente en casos de acusaciones por comportamiento sexual sospechoso. En los juicios por brujería, los encuentros con íncubos o súcubos eran pruebas frecuentes de culpa. Se consideraba que una bruja había sellado un pacto con el demonio si mantenía relaciones con él de forma repetida. Durante los interrogatorios, se preguntaba directamente sobre estas experiencias.
Las confesiones obtenidas bajo presión incluían descripciones gráficas y detalladas, que luego eran usadas como evidencia. Las mujeres acusadas eran obligadas a explicar cómo se producía el encuentro, qué forma tenía el visitante, qué sensaciones experimentaban y si sentían placer. Estas declaraciones eran interpretadas como prueba de corrupción moral y espiritual. En muchos casos, las descripciones compartían elementos comunes: la aparición nocturna, la imposibilidad de resistirse, el placer mezclado con miedo y las marcas en el cuerpo. Estos detalles reforzaban la idea de que se trataba de un fenómeno extendido y reconocible. Incluso en regiones distintas, los relatos presentaban semejanzas, lo cual generaba una estructura narrativa que se repetía con facilidad. Los demonios aparecían en habitaciones cerradas, durante momentos de soledad, y aprovechaban el estado de vulnerabilidad de las personas dormidas o en oración. A través de estos patrones, se formó un imaginario colectivo que perduró durante siglos. En la Europa medieval, los comportamientos sexuales considerados inaceptables eran vigilados y castigados de manera visible. Las sanciones no se limitaban al ámbito privado ni al juicio moral, sino que buscaban exponer al infractor ante la comunidad. Este tipo de castigos funcionaba como una herramienta de control social. Se trataba de recordar a todos los presentes que ciertas acciones eran reprobables, no solo por la ley de Dios, sino también por las normas del entorno inmediato. La vergüenza pública era parte central de la estrategia punitiva. Entre las prácticas más comunes se encontraba la exposición del cuerpo. En muchas ciudades, hombres y mujeres sorprendidos en actos prohibidos eran obligados a caminar desnudos por las calles, a veces con carteles que explicaban su falta. Esta forma de castigo cumplía dos funciones: humillar al acusado y disuadir a otros. El recorrido se realizaba en lugares concurridos, en horarios de mercado o fiestas, para garantizar la presencia de testigos. El escarnio se convertía así en un espectáculo en el que la comunidad participaba activamente, riendo, insultando o lanzando objetos. Los delitos que daban lugar a estos castigos eran variados: la infidelidad matrimonial, el contacto entre personas del mismo sexo, las relaciones fuera del matrimonio, la prostitución en lugares no autorizados y el uso de disfraces para encuentros clandestinos podían ser motivo suficiente para una pena pública. Las fuentes muestran que las sanciones no siempre se aplicaban con el mismo rigor. En ciertos casos, influía el estatus social, el género o las conexiones del acusado. Sin embargo, la posibilidad de recibir un castigo ejemplar era real para cualquiera que desafiara las normas establecidas. La Iglesia tuvo un papel clave en la aplicación de estas penas. Aunque el castigo corporal era más frecuente en los tribunales civiles, la institución religiosa promovía el uso del escarnio para delitos sexuales. En los manuales de confesión se sugería que quienes hubieran cometido ciertos actos debían realizar penitencias públicas, como caminar descalzos, vestir túnicas ásperas o asistir a misas especiales sin sentarse. Estas penitencias eran visibles y tenían una función pedagógica. El objetivo era demostrar arrepentimiento sincero y restaurar el equilibrio moral de la comunidad. En ciudades grandes, los castigos podían adquirir formas más teatrales. Se construían plataformas elevadas donde los acusados eran exhibidos. A veces se organizaban escenas donde otros actores representaban la falta, burlándose de la persona real. El espectáculo reunía a decenas o cientos de personas. En estas ocasiones, la justicia no solo actuaba como sanción, sino también como entretenimiento. La combinación de burla, moral y escarnio fortalecía la idea de que los comportamientos sexuales debían mantenerse dentro de límites muy estrictos. Todo lo que saliera de ese marco era visto como una amenaza colectiva. Los castigos también se aplicaban a parejas. Si dos personas eran descubiertas en un acto prohibido, podían ser obligadas a desfilar juntas, a repetir frases de culpa o a realizar tareas humillantes en público. Se documentan casos donde se les hacía limpiar calles, transportar excrementos o permanecer atados por horas.
La intención era mostrar que el deseo compartido no los eximía de responsabilidad. Incluso si había consentimiento, la falta de discreción o el desafío a las normas eran suficientes para justificar una sanción pública. En regiones donde la prostitución era regulada, las mujeres que ejercían fuera de los espacios designados eran sancionadas con fuerza. A veces, se les rasuraba la cabeza, se les marcaba con tinta o se les expulsaba de la ciudad. En otras ocasiones, se las hacía desfilar con objetos que indicaban su oficio. El objetivo no era solo controlar la práctica, sino proteger la reputación de ciertos espacios. El comercio sexual no se consideraba intrínsecamente desviado, pero debía mantenerse dentro de fronteras precisas. Cuando se violaban esas reglas, la exposición pública funcionaba como correctivo. Algunos documentos relatan casos donde personas de alto estatus también fueron castigadas. Aunque más raros, estos ejemplos muestran que las normas podían aplicarse a todos. Un noble acusado de seducir a varias jóvenes fue obligado a asistir a misa durante semanas con un letrero colgado del cuello. Una dama de la corte que mantenía encuentros con un sirviente fue enviada a un convento después de ser presentada ante sus iguales con ropas de penitente. En estos casos, el castigo combinaba vergüenza, aislamiento y pérdida de privilegios. No se trataba solo de sanción, sino de reubicación social. La variedad de castigos refleja la importancia de controlar el cuerpo y el deseo mediante la presión colectiva. A diferencia de otras formas de violencia institucional, estas penas eran públicas, visibles, repetibles y compartidas. Su función no era castigar en secreto, sino reforzar el control social a través del ejemplo. Ver el cuerpo castigado permitía a los demás situarse moralmente por encima y reafirmar su pertenencia a la comunidad obediente. Al señalar al culpable, se fortalecía la frontera entre lo permitido y lo desviado. También existían formas menos agresivas de sanción. En algunos casos, bastaba con una advertencia formal, una penitencia ligera o la obligación de hacer una donación a la iglesia. Estas alternativas se aplicaban cuando el acto no había sido consumado o cuando la persona mostraba arrepentimiento espontáneo. Sin embargo, el castigo público seguía siendo la opción preferida para delitos sexuales repetidos o escandalosos. La visibilidad garantizaba que el mensaje llegara a todos. La comunidad se convertía en testigo y cómplice del proceso disciplinario. La documentación sobre estos castigos muestra que, más allá del dolor físico o el castigo simbólico, lo esencial era exponer. Hacer visible el cuerpo, la falta y el arrepentimiento permitía que el deseo fuera vigilado desde afuera. No importaba tanto el acto en sí, sino su impacto sobre el orden colectivo. Los castigos sexuales eran más severos cuando desafiaban el espacio público o la autoridad institucional. Lo íntimo debía mantenerse oculto, y todo desvío se consideraba una invasión al equilibrio social. Durante la Edad Media, el sexo no solo fue un tema de vigilancia moral o represión religiosa, sino también una fuente constante de humor, burla y representación pública. Lejos de permanecer restringido al ámbito privado, el deseo y los actos íntimos aparecían con frecuencia en cuentos, canciones, representaciones teatrales y celebraciones populares. En estos espacios, lo sexual era motivo de risa, exageración o crítica, sin perder por ello su capacidad de generar interés o placer visual. Uno de los principales escenarios para estas expresiones era la literatura popular. Los fabliaux, relatos rimados originados en Francia y difundidos en varias regiones de Europa, incluían con frecuencia escenas sexuales cómicas y grotescas. Estos textos no eran considerados marginales ni clandestinos. Circulaban en entornos urbanos, en plazas, en tabernas y entre lectores laicos. Los personajes eran campesinos, curas, esposas infieles o jóvenes atrevidos. Las historias incluían engaños, disfraces, encuentros inesperados y castigos ridículos, casi siempre centrados en la actividad sexual como fuente de caos o confusión. En estos relatos, la sexualidad se representaba con naturalidad, pero también con tono burlón. Se exageraban órganos,
gestos y sonidos. Las descripciones eran explícitas, aunque el lenguaje mantenía un ritmo festivo. Se presentaban escenas de adulterio donde el esposo era engañado, o situaciones donde alguien usaba artimañas para conseguir favores íntimos. Los textos no se enfocaban en el pecado o en la culpa, sino en la risa provocada por el deseo descontrolado. La burla alcanzaba tanto a hombres como a mujeres, y las jerarquías sociales quedaban suspendidas temporalmente. Otro ámbito importante fue el teatro festivo. Durante el carnaval, se organizaban representaciones en las que los cuerpos eran disfrazados, exhibidos y exagerados. Los personajes usaban objetos fálicos, se invertían los roles tradicionales de género y se parodiaban figuras de autoridad. Los actos incluían canciones obscenas, bailes con gestos provocativos y monólogos cargados de referencias explícitas. Estas puestas en escena no eran secretas, sino eventos esperados por la comunidad. Se aceptaban como una pausa en el orden moral, una especie de válvula de escape para las tensiones sociales acumuladas. Los gestos obscenos también formaban parte del repertorio. Mostrar partes del cuerpo, realizar movimientos con connotación íntima o pronunciar frases con doble sentido eran prácticas comunes en ciertos momentos del año. Durante celebraciones específicas, estas expresiones se multiplicaban. En algunos pueblos, existían días en que era permitido simular actos sexuales en público, siempre que fueran parte de una danza, un juego o una dramatización. Estas excepciones reforzaban la regla. Lo íntimo debía permanecer oculto, salvo en momentos acordados. A pesar del tono ligero de estas prácticas, el deseo nunca quedaba completamente liberado. Las risas estaban enmarcadas en tiempos y espacios definidos. Lo permitido durante el carnaval no se toleraba el resto del año. El espectáculo no eliminaba la vigilancia. Por el contrario, al permitir una expresión temporal, reforzaba la necesidad de control posterior. El cuerpo se mostraba solo para confirmar que debía seguir siendo escondido. La broma permitía al deseo salir solo para recordarle su lugar. Las representaciones sexuales en la Edad Media fueron variadas, constantes y contradictorias. Se hablaba del deseo con culpa y con risa. Se castigaba en público y se representaba en las plazas. Se temía su poder, pero también se celebraba su capacidad de generar placer y complicidad. La risa sexual era parte de un mundo donde lo íntimo nunca fue realmente privado, sino parte del espectáculo colectivo. En ese contexto, el deseo seguía presente, siempre vigilado, siempre nombrado, aunque fuera entre carcajadas.